Muy buenas tardes, noches, tengan todas, todos y todes. Bienvenidos a esta mesa de diálogos de la gestión cultural que se ha logrado gracias a una colaboración interinstitucional entre el ITESO de Jalisco, la Universidad Autónoma de Querétaro a través de la Facultad de Artes y Diálogos de la Gestión Cultural, que es una plataforma que ya muchos conocen y que nos ha albergado en este su espacio. El ciclo que hemos desarrollado, tanto la Facultad de Artes de la UAC como el ITESO, se llama Arte, Crisis y Futuro Cultural. Este es un ciclo de mesas de los cuales ya estamos en la cuarta de 13 que se llevarán a cabo. Y en esta ocasión tenemos como invitadas a la doctora Pamela Soledad Jiménez Dragisevich y a la doctora Alejandra Díaz Cepeda con el tema Cuerpos en crisis, cuerpos en escena. Les recuerdo a todos la dinámica de estas mesas. Voy a presentar la semblanza de la doctora Pamela, después de la cual ella nos compartirá una ponencia de 20 minutos, al término de la cual yo leeré la semblanza de la doctora Alejandra Díaz, después de la cual ella hará su ponencia también de 20 minutos. Al terminar, nuestro querido amigo y colega representante del ITESO, el maestro Alfonso Hernández Barba, a quien doy la más cordial bienvenida, y el maestro Sergio Cervantes, que es nuestro anfitrión, harán algunos comentarios o preguntas a nuestras invitadas. Las personas que quieran hacer alguna pregunta o comentario lo podrán hacer por el chat, eh, desde el cual Tita Cervantes, a quien también agradecemos siempre su invaluable apoyo técnico, la compartirá a las invitadas. De modo que iniciamos con la doctora Pamela Soledad Jiménez Dragisevich. Ella es profesora de tiempo completo en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde es jefa de investigación y posgrado, miembro del Cuerpo Académico Consolidado número 75, Arte Contemporáneo, y del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Actriz, docente e investigadora, codirige la compañía Laboratorio Teatral Látex UAC y es parte de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. Cuenta con estudios postdoctorales en innovación, cultura y tecnología en el CENIF, un doctorado en artes en la Universidad de Guanajuato, maestría en arte moderno y contemporáneo en la UAC, especialidad en fonoterapia y licenciatura en actuación por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha impartido cursos y diplomados en México y el extranjero, participando en congresos internacionales y ha publicado libros, artículos y capítulos colectivos en torno a la voz, la actuación, la musicoterapia y la gestión cultural. Damos la más cordial bienvenida a la doctora Pamela Soledad Jiménez Dragisevich. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenas tardes. Saludo con mucho gusto al profesor Sergio Cervantes, por supuesto, a Tita Cervantes. Muchas gracias, maestra Tita, por estar haciendo todo este proceso tecnológico. Por supuesto, saludo con mucho gusto al maestro Alfonso, a nuestro querido José Antonio MacGregor, que bueno, es un honor estar aquí en estos diálogos tan importantes como son hablar sobre el arte, la crisis y el futuro cultural. Me encanta la idea de poder participar contigo, Alejandra Díaz, querida, una gran investigadora, donde el día de hoy pues hicimos este pequeño cambio en el sentido de que yo voy a comenzar con cuerpos en escena. ¿No? Entonces, voy a hacer también un ligero apuntalamiento porque me di cuenta de que esto de cuerpos en escena era inevitablemente se quedaba un poco corto para lo que yo quería comentar. Y para ello voy a compartir pantalla
para que podamos tener muy, muy en claro qué es esto de que yo digo nos quedamos un poco en lo corto todavía, ¿no? Entonces, me voy a permitir irles explicando al respecto. Fíjense, me permití titularlo El cuerpo en el proceso formativo de las emociones. ¿Por qué? Porque partí, sí, de la escena, de cómo era importante para artistas escénicos, artistas de la escena, pero después dije, no, es que el cuerpo, la mente, la emoción de todo estudiante de arte puede tener un beneficio a partir de esta propuesta que me atrevo a dar. Y dice así la introducción. Sería idóneo que a partir de una materia en licenciaturas artísticas, o sea, dentro de unas licenciaturas artísticas, que hubiera la creación de una materia donde se analizara cómo la emoción conlleva un proceso de conocimiento y práctica, donde el artista indague sobre los efectos que éstas tienen, o sea, las emociones, en su imaginación y práctica, con la finalidad de hacer consciente su cuerpo-mente y optimizar sus capacidades al momento de la creación, lo cual será un apoyo a la creatividad en una atmósfera empática. Para lograr lo anterior, se ofrecen herramientas que apoyan este estudio de análisis de las emociones. Las emociones han terminado integrándose en el sistema nervioso, nos dice Goleman en 2018, en forma de tendencias innatas y automáticas de nuestro corazón. La aparición de nuevos métodos para profundizar en el estudio del cuerpo y del cerebro confirma cada vez con mayor detalle la forma en que cada emoción predispone al cuerpo a un tipo diferente de respuesta. Cierro este comentario de Goleman 2018. Para desarrollar con mayor claridad el objetivo de esta ponencia, que es exponer elementos de una materia que pueda apoyar a las licenciaturas artísticas y que conformen un análisis consciente del proceso emocional, se van a establecer tres apartados. El primero es inteligencia emocional, el segundo es desarrollo y funcionamiento del cerebro frente a la emoción y el tercero es justamente el proceso emocional. Comencemos con el primero, inteligencia emocional. Según Daniel Goleman, la inteligencia emocional posibilita la toma de conciencia emocional, así como entender qué sucede con los sentimientos de las demás personas, soportar tensiones y obstáculos en distintos ámbitos, incrementar la facultad de colaborar en equipo, ser personas empáticas y sociales y controlar impulsos. Todo ello conforma la voluntad y el carácter y permite un mayor desarrollo personal. La inteligencia emocional, nos dice Goleman, constituye el vínculo entre los sentimientos, el carácter y los impulsos morales. Los hábitos emocionales que socavan nuestras mejores intenciones, así como también pueden mostrarnos el mejor camino para llegar a dominar los impulsos emocionales más destructivos y frustrantes. Cierro cita de Goleman. A continuación se presenta otra definición que complementa la previa como entendimiento de la inteligencia emocional. Para ello se parafrasean a Mayer y Salvi en 1997. Nos dice, facultad de observar, apreciar y manifestar las emociones con precisión, así como poder permitir y crear sentimientos que posibiliten el pensamiento, potencial para comprender tanto la emoción como el discernimiento emocional. Y finalmente, la facultad de adecuar las emociones y suscitar el desarrollo emocional e intelectual. Según López Rossetti, aquí, ahí está. Según López Rossetti, podría afirmarse que la inteligencia emocional es la contribución que la emoción le puede dar al razonamiento. En realidad, las emociones son los cimientos de nuestro ser y establecen las particularidades de las decisiones y acciones que tomamos. También nos permite vivir con empatía, control adecuado de nuestro ser, tanto en el pensamiento, accionar y comportamiento en general. Y lo más importante, la inteligencia emocional se puede incrementar conscientemente. En este punto es donde se vuelve esencial en un proceso de formación artística, ya que los estados emocionales, nos dice Aguado, los estados emocionales surgen normalmente como reacciones a estímulos externos, aunque es evidente que en nuestra especie los estímulos internos pueden igualmente generarlos como recuerdos o estados conscientes que resultan de la actividad cognitiva. Aunado a lo específico, es necesario sumar que el ser humano tiene dos tipos de memoria. Una es la semántica, la cual contiene lo aprendido y es la más objetiva.
Y la segunda es la episódica, la cual recuerda cómo se han aprendido espacial y temporalmente los eventos. La episódica, es mucho más subjetiva y emocional. Y al respecto, López Rossetti nos dice, hoy concebimos al cuerpo y la mente como lo mismo, no pueden separarse, se encuentran integrados. La mente actúa de manera compleja y a través del razonamiento y la emoción modifica las infinitas conexiones entre las neuronas, transformando la empatía y transformando la anatomía más elemental del mismo cerebro que la origina. Cierro esta cita de López Rossetti. Tenemos también esto del desarrollo y funcionamiento, justamente porque hablamos del cuerpo, ¿verdad? Del cerebro frente a la emoción. Y nos dice López, desde hace ya muchos años conocemos lo que se denomina el cerebro límbico, o más precisamente el circuito límbico. Esto es un conjunto de estructuras cerebrales que metafóricamente hablando son una suerte de corazón del cerebro, pues sus funciones están relacionadas con las emociones, con la conducta emocional. Según ahora Goleman, las personas poseemos dos mentes, la emocional, que es la que siente, y la racional, que es la que piensa. Y entre ellas existe una unión inseparable. Juntas crean la acción y reacción mental. Por ejemplo, la comprensión empática y las reacciones impulsivas pertenecen a la emocional, mientras que la reflexión y evaluación corresponden a la racional. De hecho, lo que se denomina como cerebro emocional es anterior a la racional. En cuanto al funcionamiento del cerebro, este contiene dos sistemas de registros, el de los hechos ordinarios y el que conlleva una fuerte carga emocional, donde la amígdala explora la vivencia actual y, en cambio, la que contrasta con vivencias pasadas, pues es su proceso asociativo. Entonces, la relación entre la racional y la emocional es total. Ejemplo, nos dice Goleman, el neocórtex es el responsable de que nos lleguemos a entristecer cuando experimentamos una pérdida o de que nos sintamos dolidos o encolerizados por lo que alguien nos ha dicho o ha hecho. Cierro esta cita. Las emociones entonces son esenciales en el proceso del razonamiento, pues interpretando a Ekman, producen alteraciones en zonas específicas del cerebro que provocan que éste atienda lo que haya producido la emoción y como consecuencia las variaciones suscitadas en el sistema nervioso autónomo. Las emociones tienden a gobernar nuestras decisiones, potenciando o abrumando a la mente racional. Estamos regidos tanto por la mente racional entonces como por la mente emocional. Por ende, contamos con inteligencia racional y con inteligencia emocional. Como artistas, es indispensable un funcionamiento equilibrado de las dos. Vargas Rodríguez, perdón, aquí va, 2019, es quien retoma la teoría neurobiológica del cerebro triuno de Paul MacLean. Expone que el cerebro humano adquirió tres componentes que fueron surgiendo y superponiéndose. El más antiguo es el situado en la parte inferoposterior. Aquí está. El siguiente es una posición intermedia y el más reciente localizado anteriormente y por encima de los dos. Estos son el arquipalio o cerebro primitivo, el paliopalio o cerebro intermedio, formado por las estructuras del sistema límbico, y el neopalio o en la capa superior, también llamado cerebro superior o racional. La corteza cerebral, neocórtex, es la nueva y más importante zona del cerebro humano. Recubre y engloba las más viejas y primitivas. Esas regiones no han sido eliminadas, sino que permanecen debajo, pero activas. El desarrollo del neocórtex posibilitó asumir el control de sus impulsos, manejo de sus emociones, con un mayor desarrollo de su inteligencia. Esto es un ser emocional, afectivo y consciente, producto de un cerebro más complejo. La zona del cerebro encargada entonces es el sistema límbico, también llamada cerebro emocional o cerebro medio o paliopalio. Es la porción del cerebro situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral y que comprende centros importantes como el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral. Estos centros son la base de los movimientos emocionales como el temor o la agresión. En esta zona se encuentra la amígdala, centro del procesamiento de las emociones. La teoría entonces del cerebro triuno se centra en el ser humano como un ser de múltiples capacidades
interconectadas y complementarias, donde la cognición y la conducta humana trabajan al unísono e influyen definitivamente en el desempeño del sujeto en cualquier ámbito. Nuestro alumnado artístico, con mayores conocimientos sobre el comportamiento humano, puede obtener herramientas objetivas sobre las emociones, ya que el cerebro tiene una gran capacidad de reorganizarse y adaptarse al entorno. Esta realidad debe ser aprovechada por el profesorado a través de estrategias que estimulen la aparición y reorganización de redes neuronales. Y nos vamos con el tercer punto, que es el proceso emocional. En este apartado se propone una serie de términos que dan cuenta del proceso. Esto es increíble porque es lo que vivimos todo el tiempo y muchas veces de manera inmediata e inconsciente, ¿no? ¿Cómo surge la emoción? La primera es la sensación. La información entra al cerebro a través de los sentidos. Es el primer contacto que se establece entre el medio ambiente y el organismo. Comienza ahí la relación entre el ambiente físico y el conocimiento que tenemos de él, a través de los atributos y cualidades establecidos previamente. El segundo es la percepción, la elaboración cerebral de las sensaciones. Implica el uso de la memoria, el significado, el contexto, las relaciones y la imaginación. En esta etapa se organiza y se da significado a las sensaciones. Como inicio, la percepción es la que establece el ingreso a la información. Posteriormente provoca que la información que ha llegado desde el exterior genere entonces las consabidas abstracciones como juicios de valor, conceptualizaciones y clasificaciones. En pocas palabras, Vitaluña et al. Nos dice, sensaciones y percepción constituyen juntos la toma de decisiones. El control motor, la memoria, el lenguaje y las emociones son la base para la construcción del conocimiento. La Gestalt creó las leyes de la percepción. Para poder entender cómo se establece, nos dice que hay concepto de forma, que ayuda a generar abstracciones mentales, pregnancia, que es la abstracción a su máxima potencia, proximidad, que es la forma de agrupamiento de la información, semejanza o igualdad, que es la propensión a reunir los fenómenos de categoría semejante, tendencia al cierre, que es cerrar los contornos para conceptualizar el objeto, y la relación figura-fondo, que es distribución interna y externa de las formas. Tenemos aquí la tercera, que es la figura, que es la emoción que emerge a través de una imagen que hemos hecho presente en nuestro ser. Sobre las emociones innatas o básicas, Miriam Muñoz señala que son las emociones con las que venimos equipados y que están a nuestra disposición para satisfacer las necesidades fundamentales de supervivencia. Forman parte de la persona desde el nacimiento. Las emociones tienen una función exclusivamente de supervivencia, pero los sentimientos tienen una implicación psicológica, desarrollo personal de cada individuo. Los sentimientos, entonces, son una forma más elaborada de las emociones innatas, puesto que entra al nivel psicológico. Hay sentimientos de desarrollo, que es hacia lo constructivo, favoreciendo el desarrollo del potencial, y sentimientos de detrimento, cuando se deteriora la estima. Los sentimientos de fondo involucran los aspectos existenciales del ser y cómo vive su vida emocional, también cómo percibe, vive y matiza sus experiencias. Estos se generan a partir de experiencias que han dejado huella en el ser humano, pero que pueden cambiar según la etapa de su vida y el significado que le esté otorgando. Se vuelven entonces parte innata de la conducta y en los momentos difíciles surgen con mayor evidencia. Entonces nos dice que las emociones primarias son las bases de las demás emociones y sentimientos y que son matea. ¿Qué significa matea? Es un conjunto, ¿verdad? Son unas siglas que nos dice que somos miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto o amor. Somos matea. Somos seres complejos y completos. Y estos pueden ser momentáneos o duraderos, profundos o superficiales, estables o en expansión, hacia el pasado o hacia el futuro. En el transcurso de las emociones, el ser es partícipe en su totalidad como un bloque indisoluble. Por tal motivo, cuando siente, lo hace de manera integral, de forma cognitiva, psicológica, corporal y espiritual, respondiendo a lo que sucede a su alrededor. Aquí se requiere considerar que otro aspecto muy importante para trabajarlo con el estudiantado es lo que nos comenta Vizquerra. Las emociones negativas suelen
más intensas y más duraderas que las positivas. Por naturaleza estamos más sensibilizados ante lo negativo que ante lo positivo. Esto se explica en el hecho de que las emociones negativas tienen una función esencial para aumentar las probabilidades de supervivencia, mientras que las emociones positivas no son indispensables para sobrevivir, puesto que van más orientadas a la felicidad. Otro aspecto esencial a considerar en el proceso de aprendizaje con el alumnado es que tenemos una prehistoria emocional y en cambio una novedad racional. Muchas veces intentamos racionalizar cuestiones emocionales, nos dice López Rossetti, explicar desde la razón cuestiones afectivas. Esto es un error. Las emociones pueden ser comprendidas, pero no necesariamente racionalizadas. Para obtener una mayor claridad y precisión, presento una muestra de tabla de autoría propia que relaciona cómo diferentes referentes explican las distintas emociones. Utilizaré a tres autores distintos con respecto a las emociones. El primero es de la NUYES, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que también ha trabajado al respecto. Nos dice, es un ejemplo, miedo, sensaciones corporales, sudoración, temblor, taquicardia, cambios de presión, boca seca, insomnio, alerta, estado de alerta. Tristeza, nos dice Paul Ekman, se produce una pérdida del tono muscular, de modo general, hay retracción, falta de acción, profundiza la experiencia personal sobre la pérdida, transmite un mensaje de auxilio. Nos dice Daniel Goleman del enojo, crece el flujo de sangre hacia las manos, preparando para el ataque. Se acelera el ritmo cardíaco, se genera la energía suficiente para realizar acciones fuertes. Conclusiones. Por lo explicado en los procesos formativos artísticos, podría ser esencial una materia que se enfoque en la educación emocional, porque nos damos cuenta que cuerpo, emoción, mente están totalmente relacionadas, donde se puedan trabajar los elementos expuestos, entre otros, como los que a continuación termino exponiendo. Retomo a Ekman. Hay que tomar en cuenta que cuando uno puede trabajar todo esto, podemos hacer consciente, no por ello reprimirlo, pero sí hacer consciente la velocidad con la que aparece tu emoción. Dos, la fuerza con que estás respondiendo a esta emoción. Tres, el tiempo de duración. Y cuatro, el periodo de recuperación para regresar a una calma emocional. El uso de estos cuatro factores provocaría que se geste una conciencia sobre el perfil emocional propio. Y termino con una cita de López Rossetti a considerar. La emoción decide y la razón justifica. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan, que no es lo mismo. Muchas gracias. Esta fue la propuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Pamela. Un gusto y muy aleccionadora tu ponencia, muy interesante. Y bueno, quiero, para dar continuidad a esta mesa de cuerpos en crisis, cuerpos en escena, dar una muy, muy especial bienvenida a la doctora Alejandra Díaz Cepeda. Eh, ella, profesora de tiempo completo en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde coordina la maestría en estudios de género y es parte del cuerpo académico Antropología del Cuerpo y Cultura Visual. Es miembro del grupo de investigación El Cuerpo Descifrado, del Laboratorio de Arte y Género, dirigido por Lorena Wolfer, y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Doctora en Teoría Crítica en 17 Instituto de Estudios Críticos, maestra en Arte con mención honorífica en el Instituto Cultural Helénico y diseñadora gráfica con estudios en artes plásticas. Ha sido becaria postdoctoral con ACID UAM Xochimilco y miembro de la Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades. Sus líneas de investigación abarcan estudios visuales del cuerpo, de género y arte feminista,
y actualmente desarrolla el proyecto Epistemología de la Discapacidad con apoyo de CECITI. Y pues bienvenida, doctora, un placer y mi reconocimiento. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación a estos diálogos, agradecer mucho al maestro Sergio Cervantes, al maestro Alfonso Hernández, que también está por acá, maestro José Antonio MacGregor, también siempre agradecer a Tita también, que nos está apoyando en la cuestión técnica, pero que también está acá acompañándonos. Y pues bueno, un honor compartir este espacio con la doctora Pamela y bueno, qué responsabilidad hablar después de ella, pero que espero que se pueda, creo que se van a conectar como hay muchas ideas. Y bueno, pues me toca hablar un poquito a propósito de esto que le da también nombre a la mesa, ¿no? Que la titulamos algo así como Cuerpos en Crisis, Cuerpos en Escena. Y esto que les comparto hoy es, bueno, una reflexión como muy general, son algunas ideas, pues, de lo que ya hace un tiempo me ocupa en la investigación, que es el tema de la discapacidad. Entonces, pues bueno, para dar inicio, siempre como que desde los feminismos nos damos como esta tarea de hablar o como una suerte de metodología, también podríamos decir, una metodología feminista, es pues iniciar los diálogos generalmente pues diciendo quiénes somos y diciendo desde dónde hablamos, ¿no? Además de, bueno, la semblanza que el maestro José Antonio MacGregor me hizo favor de leer y que le agradezco mucho la presentación. Pues quisiera sumar pues a estos datos que se han dado de mí como más académicos, pues también compartirles que este tema de la discapacidad, bueno, me ocupa también en función como de una suerte de experiencia propia con la discapacidad. Este, Estoy hablando, les voy a compartir desde, bueno, ser una persona que vive con una enfermedad crónica, degenerativa, autoinmune, y que es potencialmente discapacitante. Y es desde esta experiencia lo que de pronto desde las teorías feministas se ha llamado conocimiento situado o saberes situados, que estaré de pronto pues compartiendo algunas ideas. Entonces, em, también, bueno, de pronto podría pasar o no que de pronto escuchen que me dirijo a mí misma o hablo como en general de personas discapacitadas o personas discas. Si bien como esta idea de esta palabra discas podría sonar como una suerte de abreviación de la palabra discapacidad, pues en realidad no es como tal una abreviación, ¿no? Sino, no sé, tendría que ver más como una forma de enunciación política que muchas personas, ¿no? Que viven con alguna discapacidad o alguna enfermedad crónica deciden utilizar, ¿no? Es una suerte de proceso también como digamos de agencia. Por ahí estaba justo ahorita intentando ubicar, pero no lo ubico muy rápido. Ah, ya lo ubiqué. Me gusta mucho también como compartirlo desde una anécdota que recupero mucho de una teórica de los estudios críticos de la discapacidad, una teórica feminista con discapacidad, que es un diálogo que ella mantiene con una activista bastante interesante, es activista y académica también, que se llama Katie Bates. Y justamente este diálogo tiene que ver con esta idea de el self-naming, ¿no? Esta idea de denunciarnos o llamarnos personas discas, ¿no? Como posicionamiento político y de agencia, tiene que ver o se podría reconocer dentro de los activismos o dentro de los estudios críticos de la discapacidad como self-naming, ¿no? Que podríamos traducir algo así como autonombrarse, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante? Yo creo que se explica a partir también como de este breve diálogo que me va a permitir compartirles.
En donde, bueno, primero Rosemary Garland Thompson, que es esta teórica que les digo bastante importante para los estudios de la discapacidad, va a decir, bueno, la política de autodenominarnos, pues es una forma importante de participar en una lucha política. Pero además nos da la posibilidad de ubicarnos en el lenguaje cotidiano, incluso para ser generosos con nosotros o con otros. Recurrir a la cortesía de preguntarnos entre todos cómo deseamos ser nombrados. En este diálogo que les comento de con Katie Bates, aparece el planteamiento de la necesidad de usar un lenguaje alejado de la suposición. Dice Katie Bates, la voy a citar. Pueden referirse a mí como Katie es una mujer con discapacidad y no usar un lenguaje que lleve consigo suposiciones como Katie está confinada a una silla de ruedas. No estoy confinada a esta silla de ruedas porque esta tecnología, esta silla de ruedas son mis alas. Sin ellas, entonces estaría confinada, ¿no? Entonces, de ahí la importancia eh, de siempre, bueno, compartir desde dónde estamos hablando, autodenominarnos y además tiene que ver también con un posicionamiento, ¿no? Con un posicionamiento político, podríamos decir. Ahora sí, ya como pensando un poco, desde dónde estaría hablando, compartiendo esto que les intentaré compartir hoy, podríamos decir que a la hora de pensar en la enfermedad y la discapacidad, nos conduciría fácilmente a la idea de pensar en cuerpos en crisis, ¿no? Pensar la enfermedad o la discapacidad desde una experiencia vinculada a los cuerpos en crisis. Mi planteamiento, lo que quiero compartir con ustedes y dialogar con ustedes, es que para mí los cuerpos discapacitados no seríamos como tal cuerpos en crisis, sino cuerpos que ponen en crisis. ¿Qué ponen en crisis? Yo diría, ponen en crisis a otros cuerpos, ponen en crisis el lenguaje, ponen en crisis los espacios, tanto públicos como privados, ponen en crisis el arte y los modelos tradicionales de representación, es decir, ponen en crisis el proyecto moderno, ponen en crisis entonces la noción de humanismo. Eh, que quisiera recordar que, bueno, hace ya como unas 2 semanas ustedes tuvieron una charla bastante interesante con el doctor Fabián Jiménez Gato y con el doctor León Felipe Barrón Rosas, donde presentaron el libro de estéticas poshumanas y que, bueno, pues también puedo presumir de que estoy feliz de participar también en este libro. Y ahí, pues obviamente se habló, además del contenido, ¿no? De esta publicación, se habló también un poco de por dónde iba esta noción del concepto de posthumanismo. Esta idea como de la crítica al proyecto humanístico, diríamos, viene del pensamiento, como ustedes sabrán, del pensamiento postestructuralista. Tiempo después, feministas que tienen como herencia este pensamiento postestructuralista, como por ejemplo Rosy Braidotti, que es como así un referente clásico a la hora de hablar de las teorías poshumanistas, eh, van a desarrollar lo que se conoce más adelante como el giro poshumanista, ajá, que es hacia donde nos vamos a ir refiriendo a la hora de hablar justamente de esta idea o esta noción del poshumanismo. Y que principalmente tendrá que ver, entre otras vertientes, con la crítica a la noción del humanismo de la ilustración. Eso es básicamente, así dicho, como de manera muy rápida y muy general, sobre qué va, ¿no? Hacia dónde va esta crítica. Y esa es una crítica que nos va a interesar mucho dentro de los estudios críticos de la discapacidad, pues porque justamente vamos a ver cómo esta idea que yo digo de que, bueno, o sea, se ponen en crisis otros cuerpos, va a tener que ver justamente con estos ideales, ¿no? De cuerpos y de humanos hombres, ¿no? Principalmente, que aparece obviamente en el pensamiento moderno. Entonces, recuperando esta crítica, ¿no? Tenemos como referencia
y yo sé que la mayoría lo conoce, tenemos como referencia a más que como referencia, como ilustración justamente de este proyecto, el hombre de Vitruvio, ¿no? Es la ilustración que generalmente la mayoría conoce de Leonardo da Vinci, y que está basado, como ustedes sabrán, en las proporciones justamente pues, del cuerpo humano que da el arquitecto romano Marco Vitruvio. Esto, pues, no es cualquier cosa porque ustedes sabrán, se vuelven, digamos, las medidas universales, pero no solamente las medidas a nivel de esta idea de cuál sería el cuerpo ideal, sino es lo que finalmente tiene que ver con la base del discurso del proyecto moderno, ¿no? Eh, Quisiera que no perdiéramos de vista o que nos hiciéramos la pregunta, ¿no? De pronto vale la pena mucho estar abriendo diferentes preguntas. Abrir la pregunta sobre cuál es la medida que se vuelve base para descubrir al hombre ideal, ¿no? Que es esta que estamos viendo. Pero frente a esta pregunta sí, no perdamos tampoco de vista que la medida ideal del humanismo es justamente la del hombre, como estamos viendo. Y habría que hacer otra pregunta, ¿y qué hombre? Pues la del hombre varón, blanco, europeo, que es el punto de partida para el desarrollo de los valores y de los discursos. Entonces, frente a esto, la pregunta sería, ¿qué es el humanismo? ¿No? Si no fue pensada, por ejemplo, ¿no? La corporalidad femenina, pero no solo la corporalidad femenina, sino los discursos también que envuelven esto que queda fuera de este cuadrado y de este círculo que envuelve como esta idea de el cuerpo ideal, ¿no? O el hombre ideal o el humano ideal, pero no caben otros cuerpos. Por ahí tenía también, tal vez aparezca por ahí. Está medio lenta está pesada la imagen. No caben otros cuerpos, incluyendo los cuerpos diferentes o incluyendo cuerpos que son de otras especies, ¿no? Entonces, quisiéramos como este ejercicio justamente de pensar o de repensar como esta experiencia o esta crítica justamente al discurso humanista. Muy breve les comento estas ilustraciones que son unas ilustraciones que yo hice y están basadas, la que vemos acá está basada en pinturas de una activista feminista con discapacidad que se llama Sanara Taylor y que además, bueno, para mí es una referencia súper importante porque además Sanara Taylor va a interseccionar también con los estudios de la animalidad, ¿no? Y por otro lado, esta imagen que vemos acá está basada en una serie de un artista que se llama Mark Quinn, que la serie se llama Mármoles completos, ¿no? No me voy a detener mucho en estas descripciones, ya más bien si después quieren que les comparta las imágenes, con mucho gusto me recuerdan y les comparto las imágenes. El asunto es que frente a estas preguntas, es importante pensar, bueno, pues qué se pone en crisis cuando vemos estas otras representaciones, pues están poniendo en crisis estas medidas vitruvianas, ¿no? O estos marcos vitruvianos, podríamos decir, ¿no? Jugando incluso con que casualmente el arquitecto justo se llama Marcos. Marcos, sí, Marcos Vitruvio. Marcos que tienen que ver con marcos médicos, con marcos legales, marcos de los derechos humanos, marcos normativos. Y pensemos, por ejemplo, en esta idea de los derechos humanos que incluso, como ustedes sabrán, se desarrollan justo, ¿no? Tienen que ver mucho con el desarrollo del proyecto moderno. Pero que cuando nos enfrentamos a estas otras representaciones o nos enfrentamos a estas diferencias, nos vamos a dar cuenta que esos derechos humanos, por ejemplo, no alcanzan a cubrir
a todos, ¿no? ¿De qué humanos estamos hablando? Entonces, es apenas hasta el siglo XXI que se ve la necesidad de crear derechos de la mujer, los derechos de la mujer, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiero regresar con esto al planteamiento hecho al inicio, ¿no? Y que lo pongo en la mesa porque me encantaría más bien escucharles a ustedes al respecto de este planteamiento. Regreso de nuevo a lo que comentaba al inicio. No hay cuerpos en crisis, sino cuerpos que ponen en crisis. Frente, digamos que a estos estados críticos del sistema, pues otra pregunta sería, ¿qué nos queda por hacer? ¿No? Hay un montón de situaciones que tendrían que ver con, por ejemplo, crear o pensar en ejercicios de resistencia que den de alguna manera cuenta o respuesta a estos ejercicios sistemáticos de opresión, de segregación y de violencia a los que cuerpos que no caben en las medidas vitruvianas en todos los sentidos son a diario expuestos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Déjenme, les veo mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que la discapacidad no es algo que esté en nuestros cuerpos, sino que es algo que está allá afuera. Y que es que hay que revisar como estos contextos en los que habitamos para poder hacer frente realmente a lo que entendemos como discapacidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de los espacios, que para mí es como muy significativo, pensar qué tan preparados están los espacios, tanto públicos como privados, para convivir con cuerpos diferentes, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y con esto quiero ir como más bien invitando ahora sí al diálogo más colectivo. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho retomar, que es bueno, es un activista y también es un profesor afroamericano de la Universidad de Missouri, que les recomiendo mucho si están interesados o interesadas en el tema de la discapacidad, que se llama Anand Prahlad. Y me parece bien interesante cómo este activista va a complejizar de una forma tan profunda el tema de la discapacidad, pero en el sentido de esta discapacidad que está allá afuera. Ajá, que es impuesta a los cuerpos que son diferentes, ajá, que no entran en las normas. Anand va a decir que tiene a lo largo de su vida diferentes, digamos, experiencias con la discapacidad y quiero compartirlas para que en función de esto podamos también un poco, pues, dialogar qué les parece esto que estoy planteando a propósito de qué es lo que pone en crisis a qué. Y él va a decir que su primera experiencia con la discapacidad es la negritud. Va a decir, la negritud ha sido construida como una deformidad física y como un impedimento mental. La negritud es una forma de capacitismo no reconocida. Su segunda experiencia, va a decir Ana, con la discapacidad, es lo que él llama síndrome del esclavo postraumático. Su tercera experiencia con la discapacidad es lo que llama trastorno del estrés postraumático por abuso racial. Y su cuarta experiencia con la discapacidad va a ser su experiencia con el autismo. Quería compartirles como al final la experiencia de también músico, también es músico, Anand Prahlad, sobre todo para poner en la mesa la posibilidad de discutir justamente esta idea de dónde viene la noción de la discapacidad, ¿no? O sea, cómo estamos realmente viviendo las diferencias y si esas diferencias realmente las tenemos que reconocer
de manera individual o es un problema más bien colectivo y de un contexto social y cultural? Y pues yo con esto más bien, antes, más que seguir, quiero abrir, invitar al diálogo y pues bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ale. Muy, muy interesante, muy profundas las reflexiones y los mundos a los que nos llevas. Y antes de darle la palabra al maestro Hernández Barba y al maestro Sergio Cervantes, les recuerdo a quienes están conectados que si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer por el chat. Y antes de pasarle la palabra a Alfonso, si me lo permiten, un minuto nada más, quisiera recordar lo último que comentaste, doctora Alejandra, me recordó mucho a Evgen Babkar, un fotógrafo ciego esloveno con 3 doctorados en filosofía. Ya la noción de fotógrafo ciego es el oxímoron, ¿no? Del que habla Miguel Ángel Herrera aquí en Querétaro. Pero él en alguna ocasión se refería a aquel episodio bíblico donde Jesús cura a un ciego. Y él decía, qué lástima que curó al ciego. Hubiera sido mejor que curara a la comunidad para la cual el ser ciego era una enfermedad. Muchas gracias, doctora, y le cedemos el uso de la palabra al maestro representante del ITESO en estas mesas, Alfonso Hernández Barba. Adelante, por favor. Buenas noches, buenas noches. Caray, estas dos exposiciones de la doctora Pamela y de la doctora Alejandra, eh, muy ricas, son muy potentes como para seguir pensando y seguir construyendo una nueva y una forma más profunda de entender la gestión cultural desde estos temas que ustedes han abordado el día de hoy. Son imposibles de sintetizar, no lo pretendo hacer. Eh, Sin embargo, sí quisiera pues lanzarles algunas preguntas para que comenzaran a dialogar también entre ustedes. Eh, pero de veras, primero, gracias, todo mi reconocimiento a estas dos magníficas exposiciones. Creo que esta y todas las anteriores han sido de lo mejor y qué hermoso ciclo estamos llevando a cabo. Gracias a la Universidad Autónoma de Querétaro que ha iniciado este ciclo y que lo está haciendo de manera magistral. Eh, bueno, a mí me queda en el caso de la doctora Pamela como para provocar un poquito el diálogo y eh, entrarle por la relación entre emociones y sentimientos. Sí aparece en la exposición, desde luego, no lo voy a citar, pero sí me gustaría invitarle a la doctora Pamela que profundizara un poquito más, si le parece, en esa relación entre emoción y sentimiento, porque la verdad es que este binomio emoción-sentimiento, voy a citar a Antonio Damasio, un autor que también se ha acercado mucho a este tema maravilloso de cómo somos los seres humanos, y que sí, él dice que los sentimientos y las emociones muchas veces son como el invitado a la mesa, y está en la mesa donde estamos comiendo todos los demás, pero no le hablamos, no le hacemos caso. Y esa metáfora es muy, muy potente y la traigo a colación, pues para detonar esta nueva mirada que nos invita la doctora Pamela a acercarnos al tema de las emociones y los sentimientos como una parte de lo fundamental de lo que nos sucede a los seres humanos, y que es o puede ser cada vez más un motivo de orientar la gestión cultural en beneficio de la vida comunitaria, de la vida individual, en beneficio de la dimensión simbólica y sus representaciones en cada grupo humano. Gracias por esta invitación, doctora Pamela, y creo que tiene mucha relación, también con la corporalidad a la que nos invita a reflexionar la doctora Alejandra. Eh, Me gustó mucho las dos presentaciones, pero yo me quisiera, así como me quedé con esto, con Pamela, me quisiera quedar
contigo, Alejandra, en esta frase que tú dices, la discapacidad no está en el cuerpo, está allá afuera, y que es muy, también muy estimulante para cambiar nuestra mirada. eh, y que MacGregor, bueno, pues tú mismo con esta cita última también lo reforzaste, ¿no? ¿Cómo es posible que podamos ver a la discapacidad más como un asunto de un significado cultural de las personas, compartido en comunidades, expandido y afirmado y a veces poco cuestionado? ¿Cómo es posible que podamos verlo desde la gestión cultural al modo como nos lo invita a pensar la doctora Alejandra? ¿Sí? No está en el cuerpo, sino está en afuera. Es decir, yo diría, está en las creencias y en las afirmaciones y en las percepciones aprendidas, repetidas, poco cuestionadas a veces. Y yo creo que la gestión cultural tiene mucho que hacer ahí también. Yo creo que esto y el vínculo con las emociones y los sentimientos hacen un bucle muy, muy estimulante para asomarnos a una gestión cultural, este, que sin cancelar lo que ha sido en el pasado pueda enriquecerse para en el futuro seguir participando de las experiencias culturales compartidas de los seres humanos en cada grupo en el que estemos trabajando, con los que estemos compartiendo, conviviendo, trabajando. Bueno, espero que esto sirva para que arranquen ustedes el diálogo entre ustedes dos y luego vendrán más preguntas del público. ¿Te parece Gracias. bien iniciar con esta reacción a lo que nos comparte el maestro Alfonso, querida Pam? Ok, muchas gracias, maestro Alfonso. Todo un reto. A ver, espero no quedarme corta con toda confianza. Dime si me quedo corta con mi explicación. Pensemos en un día que hemos decidido ir a comprarnos unos zapatos. Es un día que hemos planeado y estamos con algo tan simple, pero que nos puede llenar de un rato alegre porque queremos ir a comprar unos zapatos. Encontramos los zapatos. Estamos en un centro comercial y tenemos en nuestra bolsa unos zapatos. Y de pronto, cuando salgo de la tienda y me encuentro en el pasillo que conecta las distintas tiendas del centro comercial, aparece una canción que mi papá me cantaba cuando era niña. Y en ese momento del sentido, de los sentidos, por eso empieza la sensación, hay algo que estimula todo mi ser y que pasa en un microsegundo. Esa canción que me cantaba mi papá, quien ha fallecido hace unos años y que extraño profundamente. Entra la etapa 1, sensación, o sea, los sentidos. Todo sentimiento entra por los sentidos, que veo, que escucho, que huelo, que palpo, que pruebo. No tienen que estar los 5 sentidos, efectivamente. En este caso fue la música. Me impacta, escucho, empieza la figura, empiezo a recordar la imaginación, empiezo a tener en mi mente los momentos con mi padre. De esa figura, de esa percepción, de empezar a hacerlo mente, empiezo a hacer todas estas relaciones que les decía en la Gestalt, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esta abstracción de lo que estoy viviendo? Y de pronto entonces surge el sentimiento. Todo eso, como artistas, lo tenemos a flor de piel. Y a veces es aquel granito olvidado, como si fuera algo escondido, como si fuera algo que, plum, va a surgir innatamente. Sí, sí surge innatamente, efectivamente. Pasó en un microsegundo o en pocos segundos el sentido, en este caso el oído, la percepción que entre lo que transformé en la mente y el sentimiento que saqué de nostalgia, de amor, de ternura, de profunda tristeza. Todo eso en poco tiempo.
sí, como artistas podemos llegar a entender un poco más eso abstracto, se vuelve infinitamente más aprovechable para nuestra vida, para nuestra vida, para nuestra relación, pero también para nuestra creación y para poder construir a partir de conocernos un poco más, desde adentro, desde esto olvidado. Bueno, esto intentando responder una de las preguntas. La otra, efectivamente, aquí me permitía compartir lo que nos dice Miriam Muñoz, que me parece muy interesante cuando nos dice la emoción. Ella en la emoción nos habla más bien de esto innato, desde la tripa, desde la supervivencia. Desafortunadamente, también nos lo dice Vizquerra, tendemos más a conocer las emociones que van hacia este sentido de sacar el deterioro, lo negativo, diría Vizquerra, ¿no? Esto de tengo que sobrevivir. Entonces, este sentido que lo tenemos desde la prehistoria, ¿verdad? Y que sobre todo sacamos a partir de estar alerta del enojo y del miedo, de la alerta, es lo que nos da el sentido de supervivencia y lo tenemos aquí, desde el cerebro primitivo, desde la prehistoria. Por eso ella nos dice, es importante, pero esas son las emociones. Y ella nos dice, los sentimientos son todos los demás que también provocan esto que hablé, sensación, percepción, o sea, lo psicológico entra esta figura de abstracción y por ende se da el sentimiento. Solo que lo hacemos así, ¿verdad? Y no controlamos estas diferencias. Ay, espero haber respondido. Perdón. Claro que sí, Pamela, no, excelente, muy didáctico además, porque nos vas guiando como en este proceso que ya está en la gráfica que ya nos expusiste, pero que contado con este ejemplo de la plaza y la zapatería y el oído y la música y todo lo que derivó de ahí. Gracias, ¿no? Perfecto, lo agradezco. Gracias. Gracias. Sobre lo que comentaba de tu ponencia, doctora Ale, ¿algo que le quieras responder al maestro Hernández Barba? Gracias, gracias también por la escucha y por la pregunta, el comentario. Como que me quedé pensando en esta idea de, bueno, cómo puede participar también como de pronto la gestión cultural, ¿no? Porque a veces parecería que es algo como muy distante, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podría participar la gestión cultural en estos temas de la discapacidad, ¿no? Y yo pensaba que, bueno, finalmente la gestión cultural es algo colectivo. Ustedes obviamente son los expertos, ya me corregirán, me ponen taches si no es así, pero es algo que tiene que ver con lo colectivo, son estrategias colectivas. Entonces, pensemos que por siglos, por lo menos desde el siglo XV, cuando se empieza más o menos a desarrollar la idea o la noción del concepto de discapacidad, se desarrolla bajo una idea de que la discapacidad es algo que se vive de manera individual, que se vive de manera secreta, que se responsabiliza a las personas con ciertas diferencias visibles o no visibles, se responsabiliza de esa diferencia, ¿no? Y se le condena a que lo viva de manera individual. ¿No? Entonces, y es algo que digo, no tengo la respuesta, me encantaría más bien escucharles a ustedes, expertas en gestión cultural, eh, cómo poner justamente no solo en diálogo, sino cómo activar ciertas estrategias que desde la gestión, ¿no? Desde la gestión cultural, posibilite otras experiencias a las personas, ¿no? En cuanto a relación con la discapacidad, ¿no? Que permitan que vivan su diferencia de otra forma y no de manera aislada. También otra palabra a la que quería llegar, se vive de manera aislada. Entonces, a mí lo que me encantaría aprender de la gestión cultural es eso, cuáles son esas estrategias que generan comunidad, que generan colectividad, etcétera, etcétera, frente a situaciones sociales en total desventaja
como por ejemplo el tema de la discapacidad o las enfermedades crónicas, ¿no? Es lo que me quedo pensando. Muchas gracias, Alejandra. Sí, la verdad es que es muy valioso la manera como nosotros los disque gestores culturales, como dices que disque expertos, que nada de eso. Lo maravilloso es cómo ustedes hablan de la gestión cultural. Y yo creo que esa es una riqueza enorme que también quiero rescatar. Y qué bueno que lo hagan. Qué bueno que ustedes que están también en este mundo de las dinámicas culturales y el acercamiento al valor de lo simbólico y todo lo que hablamos los gestores culturales, pero que ustedes lo digan también desde su saber y desde su experiencia. Creo que eso es un regalo que nos hacen y qué bueno que quede grabado y que quede disponible para los demás. Gracias por sus respuestas. No sé si entre ustedes quisieran también tender un puente entre lo que expuso Yo, cada yo, una, sería yo rico. quisiera una provocación también muy Foucaultiana, porque lo que empezó Ale hablando de cómo nos denominamos, creo que por ahí hay que empezar. Cuando nosotros denominamos a alguien como enfermo, ya excluimos y no siempre el enfermo está enfermo. Estar en una silla de ruedas no necesariamente es enfermedad, es una condición. El estar ciego es una condición y lo que requiere es una forma distinta de ver el mundo, pero ya vimos que hay fotógrafos ciegos que nos muestran que ellos pueden ver el mundo de manera distinta a la de nosotros. Entonces yo creo que empezar por las redenominaciones, porque quizá estamos hablando desde una sociedad discapacitada para comprender, para entender, para sentir lo que se vive desde esas otredades que luego llamamos minorías y que luego eh, de plano descartamos como posibilidad de construcción colectiva en el nosotros. Entonces a mí me parece que todo eso es tremendo, pero la doctora Pamela ya estaba abriendo el micrófono, de modo que por favor, adelante. Nada más me acordaba de Foucault porque se acuerdan de las heterotopías, ¿no? O sea, la utopía por un lado y por otro lado, la heterotopía en donde la sociedad desecha lo que no le gusta ver. Los asilos de ancianos, los manicomios, las cárceles, todos esos lugares heterotópicos donde la sociedad desecha lo que no quiere ver frente a sí. Es que es fuerte, pero justamente era lo que yo estaba pensando mucho mientras Ale nos estaba dando esta ponencia tan buena y tan importante y profunda. ¿Por qué enseñar una materia de que hable de los sentimientos y de las emociones? ¿No será acaso efectivamente que como sociedad se nos ha impuesto una manera de comportarnos también y que literalmente muchas veces traemos mocha, perdón, que no sé cómo decirlo, traemos mutilada muchas veces este poder expresarse con plenitud y poder vivir y entender lo que vivimos desde los sentimientos y las emociones? Y esto entonces nos permite sin tanto temor estar con toda la comunidad sin importar ninguna característica que puede llegar a sentirnos a lo mejor que ante lo desconocido inmediatamente etiquetemos o llenemos con miedo. Entonces, desafortunadamente, es verdad que estos condicionamientos que vamos teniendo desde que somos infantes, ejemplos muy obvios, ¿no? Pero donde los niños no lloran, los niños varones no lloran, los niños varones no tienen miedo. Las niñas no se enojan, son propias, hablan bajito. Yo sé que estoy hablando de generalizaciones, es verdad, pero hay mucho condicionamiento. Entonces, esto provoca efectivamente o sea, de manera cultural, un etiquetar todo aquello que sea diferente, etiquetar todo aquello que no vaya en masa. Y esto entonces nos mutila
la plenitud de la expresión de quiénes somos, de cómo somos y de lo que sentimos, sin temor alguno a expresarlos, ni sin tener por qué hacernos daño ni hacer daño a nadie más. No Muchas sé, ¿tú qué gracias, opinas, doctora Ale? Pamela. Buenísimo, sí, muy buen cierre. Doctora Ale, ¿algo con lo que quieras cerrar? Bueno, pues justo responder, bueno, no responderle exactamente a Pame, pero siguiendo la conversación, que a lo mejor de manera muy rápida he puesto como ideas así muy sueltas en la mesa y que de hecho también por eso agradezco mucho esta invitación porque me ha implicado el ejercicio de pensar desde la cuestión como desde los cuerpos en crisis justamente y que seguramente voy a seguir desarrollando. Pero esto que comentaba Pame justo tiene que ver con esta idea de pensar cuando una corporalidad es distinta, ¿no? Y se comporta atípicamente, se mueve atípicamente, siente atípicamente, es justamente esta idea a la que yo muy rápido así la aventé, ¿no? A la mesa como si fuera cualquier cosa, decir, es que no hay cuerpos en crisis, ¿no? O sea, los cuerpos con discapacidad no son cuerpos en crisis. Ponen en crisis otros cuerpos, ponen en crisis el lenguaje, ponen en crisis los espacios, los sistemas, etcétera. Es justamente esta reflexión que comparte Pame y que con la que espero pues más adelante pues no dejarla caer y seguir justamente dialogándolo más y también dialogarlo en términos de la gestión cultural, ¿no? A mí me llama mucho pensar, bueno, cómo, o sea, cómo podemos como colaborar también como desde esos otros ámbitos, ¿no? Entonces, pues es esto, como que siento que PAMI un poco más, bien abre la posibilidad de seguir dialogándolo y profundizando sobre esto que también de alguna manera me interesaba compartir con ustedes. Y pues muchas gracias, Pam. Muchas gracias, Ale. Pues le pido ahora al maestro Sergio Cervantes algún comentario, alguna pregunta, ya para ir cerrando la mesa de hoy. Gracias, Mac, pero qué barbaridad. Después de haber escuchado a las dos ponencias tan interesantes, tan importantes y tan necesarias en nuestro tiempo, y después de haberte escuchado a ti y a Alfonso hablar sobre lo que es precisamente la gestión cultural, pues, ¿qué quieren que yo diga? Yo hablaría un poco nada más para cerrar, y eso es una idea mía, bueno, no mía, sino idea de varios, pero que yo la he retomado y algo muy personal. Decir, por ejemplo, sobre la educación artística, la creación artística. Muchas veces a nosotros nos dijeron en nuestras casas o nos dijeron en la sociedad que la educación se mama cuando somos groseros o cuando decimos algunas cosas. Pero algunos pensamos que no. No es la educación la que se mama en la casa, sino es la cultura. Y la cultura se mama porque desde que el niño está en el vientre de la madre, empieza a alimentarse de la comida de ella y empieza a oír las canciones que ella le canta en el vientre. Cuando el niño nace, lo primero que pasa allí es que le da de mamar. Entonces le está dando su bebida a él, al niño, lo está alimentando. Si el niño va creciendo, entonces, ¿verdad? Entonces el niño, ¿qué va a comer? Come la comida que le prepara su madre. Por eso muchas veces decimos, sí, esta comida es muy sabrosa, pero no es como la hacía mi mamá. Eso es una parte de esa emoción que decimos, ¿verdad? O bien, nos viste como viste su comunidad. Y así nos viste a nosotros también, ¿no? Nos van vistiendo de la misma manera. Hablamos la lengua que ella habla desde el principio.
hablamos esa lengua que ella habla. Y tenemos un territorio. Efectivamente, el territorio empieza en nuestra casa, en nuestro círculo y en nuestra comunidad. Esto, mi querido MacGregor, como tú lo has dicho muchas veces, esto nos da identidad. Entonces, es ahí donde nuestras emociones van creciendo. Nosotros, en la Casa de la Cultura, la experiencia nuestra es que se hicieron las jornadas de iniciación artística, no sé si tú lo recuerdas, ¿no? Que ahí nuestro buen amigo, bueno, se me fue su nombre ahorita. ¿Qué eran estas? Eran las unidades de iniciación artística para niños de 4 años a 12 años. Empezaban por un ciclo de 3 meses en donde asistían un día, una hora a la semana, en días diferentes obviamente, una hora, en donde primero aprendían las artes plásticas. ¿Y qué eran las artes plásticas para esos niños? Era embarrarse, jugar con las pinturas, agarrar con las manos las pinturas y revolverlas para sacar nuevos colores y nueva pintura. El teatro. En el teatro les pedíamos que nos platicaran, fíjense, un niño de 4 años, que nos platicaran sobre lo que él imaginaba o que quería hacer cuando fuera grande, ¿no? O que imaginara cualquier situación y que nos contara un cuento, pero nos contara en cuento, ¿verdad? Y estaba haciendo un script de teatro. En la música se le enseñaba a través de golpeteos para descubrir los sonidos que tenían los diferentes sonidos en los diferentes espacios que se tenían. Y en la danza, pues le enseñamos su cuerpo. Mueve tu cuerpo, ve moviendo tus brazos, ahora mueve tus piernas, ahora camina, ahora acuéstate, ahora siéntate. Esa era la iniciación artística, que duraba generalmente 2 años, en puros cuatrimestres, hasta que el niño llegaba a descubrir exactamente cuál era la actividad artística que a él le gustaba. Y ya no dejar que le impusieran desde su casa: tú vas a aprender música porque en esta casa hay un piano que nadie toca y tú lo tienes que tocar. O tú vas a aprender danza porque yo quise de niña aprender danza, pero no me dejaron. Y ahora tú vas a aprender danza. Y entonces los obligaban a que fueran a esas actividades artísticas que para ellos eran totalmente ajenas. Yo creo que estas pláticas que hemos tenido, que realmente me, me, me hacen sentir maravillosamente bien, porque cómo enriquecen nuestros diálogos. Esa es precisamente la intención del inicio de Tita y mío en estos diálogos. Dialoguemos para que sigamos aprendiendo todos, porque hay quienes lo saben todo, pero no lo dicen, o lo saben todo, pero lo presumen. En cambio, nos hemos encontrado con muchos gestores culturales, con muchos creadores, con muchos maestros que nos han enseñado con humildad, pues a ser humildes y que nosotros sigamos también transmitiendo esa humildad. Es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias, querido Sergio, nuestro anfitrión de Diálogos de la Gestión Cultural. Em, Antes de concluir, quiero invitar a quienes nos están viendo a la próxima mesa que se llevará a cabo dentro de 8 días. Recuerden que cada 8 días tenemos nuestra mesa y el martes 2 de septiembre estaremos la doctora Elvira Silvia Pantoja Ruiz y un servidor, José Antonio MacGregor, reflexionando sobre un tema eh, que nos colocaron en la mesa y a mí me parece sumamente interesante. Gestión cultural en tiempos rotos. Ya con el doctor Pablo Cabral reflexionamos sobre territorio y cultura, lo local como refugio, y creo yo que ahora en estos tiempos rotos, así como nos pregunta la doctora Ale, y
¿Cómo le hace la gestión para crear comunidad con todo esto? Pues justamente escuchando, dialogando con estas voces que tienen otras miradas, otros conocimientos. Ya lo decía Einstein, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. Y para eso es el diálogo, para eso es la educación. Y yo les agradezco muchísimo a nuestras dos invitadas, doctora Pamela Jiménez Dragisevich, mil gracias. Doctora Alejandra Díaz Cepeda, mil gracias por estas intervenciones brillantes. Al maestro Alfonso Hernández, gracias por la retroalimentación que siempre de manera inteligente provoca nuevos comentarios. A Sergio Cervantes, nuestro anfitrión, siempre atento. Y a Berta Adriana Cervantes, a Tita, por su apoyo técnico. Pero antes de cerrar, Tita nos quiere hacer una invitación a propósito del último tema que estuvimos reflexionando hace apenas unos minutos. Adelante, Tita, y buenas noches. Muchas gracias, Mac. Con toda esta plática que he escuchado de Pamela y de Ale, que también a mí me dejan mil reflexiones, ¿no? Que yo también soy de esas personas que vuelve a ver los diálogos. Los quería invitar porque me acordé del diálogo valiosísimo que tuvimos hace, ya creo, 2 años o el año pasado con Amalia Gamio, que ahora les digo, ella es la vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y pues bueno, mexicana. Y ella tuvo un diálogo con nosotros en donde nos habló justamente de los derechos culturales de las personas con discapacidad. Es un diálogo que tenemos en nuestro canal de YouTube y esa era mi invitación también. Y creo que es muy valioso para gestores culturales y por supuesto para artistas. Te lo vamos a agradecer mucho, Tita, si fueses tan amable de compartirnos la liga para que Claro que eh, sí. podamos ver esa intervención que suena muy prometedora. Y bueno, pues nuevamente agradeciendo a todas, todos y todes quienes se han conectado, a quienes no lo pudieron hacer en vivo, pero que nos verán a través de la grabación. Que tengan muy buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches y hasta la Gracias, próxima. buenas Bien, noches, hasta gracias, luego. adiós, bendiciones y gracias. Gracias a usted. Maravilloso.